Ahora sí, empiezo entonces con un archivo de Excel completamente en blanco, así nomás. Una de las cosas que tienen que saber es que yo no voy a abrir los archivos, me voy a conectar a ellos. Exactamente, la persona dueña de esos archivos puede seguir trabajando en cualquier momento, los puede abrir en otra máquina y puede seguir agregando datos. Yo es que los voy a pinchar, los voy a conectar, me voy a vincular y va a leer la información que se encuentre guardada hasta ese momento. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona, por ejemplo, abre el archivo de ventas en otra máquina y le agrega ventas y no guarda el archivo, yo voy a leer acá hasta lo que guardó, porque lee lo que está en el disco. Entonces, ¿cómo me conecto a la información? Bueno, desde el menú Datos, acá adelante tienen algo que se llama Obtener datos. Y acá en Obtener datos podemos conectarnos a distintas fuentes, cualquier cantidad. Miren, hasta a PDFs me puedo conectar, a libros de Excel, archivos de texto, a una carpeta completa, ¿sí? Inclusive a información que luego va a estar directamente colgada del Power BI. Pueden conectarse a SQL, pueden conectarse al nuevo SAP, es el HANA, que es digamos, en la nube. Todas las conexiones, todo el tiempo están creando nuevas conexiones. Yo me voy a usar mi querido Excel, porque es lo que tengo más cómodo para ofrecerles, entonces me voy a conectar a un archivo de Excel, ¿ven? Desde un libro de Excel. Entonces, me va a pedir dónde está esa información. Yo la tengo en una carpeta, aquí en el escritorio, se llama Clase Query, y voy a empezar con el archivo de los objetivos. ¿Sí? Bien, voy a darle importar. Espero un segundito y aparece esta ventana donde me muestra básicamente aquí el nombre del archivo al cual yo me conecté. Acá estos dibujitos dice que este archivo está formado por 3 hojas. ¿Sí? Perdóname. Sí. Como no tenemos el complemento, lo tenemos que seguir de acuerdo a lo que vos vas diciendo. Y viene mucho más lento lo que se ve en la pantalla de lo que estás diciendo. Y a mí me está costando seguir. Te está costando. Bueno, decime que ahí me estás escuchando Ahí, si hablo así. Hay un libro. Espera. En este momento estoy viendo un relojito negro nada más. Qué mal. Empiezo de vuelta, porque ahora te voy a retrasar todo. ¿Qué debe ser? Porque yo veo la pantalla navegador, objetivo, tal objetivo. ¿Quizás sea algo de la conexión? Sí, seguramente. Sí, desde acá se ve perfecto. Sí. A mí se me está... ¿Querés probar con el celular? ¿No querés probar con internet en celular? ¿En el celular? No, va a ser peor, no. Y la red de acá es mejor que el celular. Pero dale, ya está. Yo trato de seguir como pueda. ¿Dónde estás? ¿Apareció esta ventana? A ver, voy a cancelar. Voy a cancelar. No cancele. ¿No cancele? Bueno. Entonces, yo te comento. Fui al comando datos, obtener datos, ¿se entiende? Y ahí me conecté a lo que sería el archivo de Excel que se llama objetivos. Y apareció al ratito esta ventana. Esta ventana indica que tengo 3 hojas, ¿sí? Este número 3 indica eso y que cuando yo le hago un clic, acá aparece una vista previa, ¿sí? No se asusten si a veces la vista previa no muestra todo, porque no hace un gran esfuerzo en mostrar todo, más o menos para que te des cuenta de lo que hay. Tengo esta, acá tengo otra, no se asusten con el null es una celda vacía,
nada más que las bases de datos hablan de todo lo que ellas ven. Y nosotros vemos un vacío, pero la máquina ve o el sistema ve null, inexistencia de información. Entonces, un poco yo lo comentaba en el curso de ayer, entender la tipología de los datos es bastante importante. Null es inexistencia de información. Bien, y acá también tengo otro diseño distinto, pero el que voy a usar hoy va a ser este. El primero, el que está hecho pensando en que todo lo voy a hacer con la computadora, o sea, pensando como la computadora. La pobre persona que cargó estos datos, la verdad que se las vio embromada porque es difícil cargar objetivos sin olvidarse de un producto, de un vendedor o de un mes. Sí, hay que ser muy cuidadoso, pero es la que voy a usar. Una vez que yo la marco, se habilitan estos 3 botones de acá abajo. Yo sé que tenemos ganas de tocar este, pero si yo toco este que está acá, que dice cargar o similar, ok, capaz dependiendo de la versión, lo que va a suceder es que esta información va a cargarse en el query, pero se va a cargar también en el Excel sin darme la alternativa de poder editarla, cambiarla, entenderla, sacarle lo que me molesta, agregarle lo que le falta o lo que sea. Entonces, no se tienten nunca en tocar cargar, siempre van con transformar datos. De más está decir que si tocan cancelar, lo mismo que no hubiéramos hecho nada. Así que vamos a transformar datos. Bueno, para los que pueden seguirme les presento el Power Query. Cuesta un poco darse cuenta dónde están, porque todo el mundo quiere desesperadamente volver al Excel, pero hasta que no se sale de acá, el Excel está inactivo. O sea que, fíjense, a mí me agarra el patatú, quiero ir al Excel, ¿ven cómo estoy tratando? Pero no, dice no, termina con esto y después te dejo ir. Un segundo que todavía no cargó, pero sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces les decía, mientras que va cargando, no se puede, hasta que no salgamos de acá, no se puede. Calma, no pasa nada. Esto es un programa para editar, pero no se puede cambiar los contenidos de lo que dice. Los contenidos se cambian en el original, o sea, se abre el archivo original y se cambian los valores de las ventas o se agregan ventas. Acá no, acá se pueden hacer todo lo que vos quieras, pero al original no se lo toca. También quiero que sepan que al original no le va a pasar nada, por más que lo toqueteen y lo toqueteen en el query, el original está intacto, no, porque se conecta y trae la información. Esta ventana que ustedes tienen acá, y siempre tienen que mirar este punto, ven acá arriba donde dice editor de Power Query. Cuando uno está empezando, le cuesta un poco saber dónde está. Entonces, mi objetivo siempre fue mirar ahí arriba y darme cuenta en qué ventana estoy. Ahora estoy en el editor de Power Query. Hablemos un poco de las opciones. Obviamente acá tenemos la barra, la cinta, los iconos, llámenlo como quieran. Pocas solapas. Inicio, transformar, agregar y vista. Pocas, pero muy útiles todas. En esta parte de aquí, en esta parte de acá, que es la más interesante, están los pasos. Y ustedes dicen, ¿qué es esto de los pasos? Bueno, no sé si recuerdan que hicimos básicamente 2 cosas nosotros hasta ahora. La primera acción fue conectarnos a un archivo que se llamaba objetivos. ¿Se acuerdan? Y el segundo paso que hicimos fue elegir de ese archivo una hoja que se llamaba objetivos. O sea que en realidad hicimos 2 cosas. Y acá hay 4 cosas. Las 2 primeras cosas que hicimos nosotros son estos 2 pasos. Y estas 2 las hizo el query
de metido, la verdad, porque ya el query, al tener ciertos años de uso, Microsoft lo hizo un poquito más inteligente y lo hace hacer cositas solo. Entonces se puso a hacer cosas por nosotros. Estos pasos son comandos que están escritos en un lenguaje de programación que se llama lenguaje M, que reemplazó a las viejas macros. Cuando nosotros teníamos que hacer una tarea repetitiva, grabábamos una macro o escribíamos una macro en el lenguaje Visual Basic. Ese lenguaje no se usa más, se usa el lenguaje M. Por suerte no hay que escribirlo, porque el 90% de las cosas que necesitamos las pusieron en iconos. Y todas estas acciones se van a repetir solas cuando yo le toque actualizar. Cada vez que yo toque actualizar, se ejecuta paso por paso todo lo hecho. Cuando un paso viene con un engranaje, ¿lo llegan a ver ahí? Quiere decir que se lo puede editar. ¿De qué manera? Se le hace un doble clic y te muestra de qué se trata en una ventana. Claro, yo veo esto y tengo que ponerle un poquito de onda, pero les explico qué quiere decir. El primer paso está hablando de a qué archivo me conecté. ¿Lo ven? Este es el archivo. ¿En qué carpeta? ¿En qué carpeta? ¿En qué lugar? ¿En qué máquina? ¿En qué usuario? ¿Y en qué disco rígido? Si por algún motivo este archivo yo lo cambio de lugar, al hacer doble clic en este paso y volver a tocar examinar, lo puedo revincular. ¿Se entendió esto, no? Yo con esta opción, al hacerle un doble clic, lo puedo revincular. Con lo cual, si mañana ese archivo cambia o alguien lo borra y lo tengo, o le cambio el nombre, haciendo doble clic ahí, lo puedo revincular. En breve se los voy a mostrar. Cuando ustedes visualizan un paso y no le hacen nada, solamente le hicieron doble clic y vieron de qué se trataba, traten de no darle a aceptar, sino cancelen, porque muchas veces al darle a aceptar, el query interpreta que estás haciendo de vuelta el paso y te agrega pasos adicionales que no son necesarios. Así que como simplemente yo hice un doble clic para ver, lo cancelo. Segundo paso, chicos. ¿De qué se tratará? Viene con engranaje. Le hago un doble clic. Bien. Ah, miren. Me muestra las 3 hojas y está marcadita de verde. ¿La ven? La de objetivos. ¿La llegan a ver? ¿Qué quiere decir? Que este segundo paso indicaría, digamos, a qué hoja me vinculé. Podría yo cambiar y cambiaría todo, pero en realidad voy a dejarlo como estaba. Y como no voy a hacer nada, le voy a dar cancelar. Este paso nosotros no lo hicimos, pero quiero que se fijen. Yo estoy parada en el paso navegación y quiero que miren acá los títulos de las columnas. ¿Lo llegan a ver? Dice columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. ¿Lo ven? Ahora me cambio de paso. Me voy un paso más adelante haciendo un solo clic. ¿Qué hizo? Subió los títulos. ¿Se dieron cuenta? Este paso lo hizo Excel. ¿Por qué? Y porque viene preparado para intentar hacerlo. Ahora, el próximo paso, antes de que vaya, quiero que ahora presten atención a los dibujitos que están delante de cada palabra. ¿Lo llegan a ver que dice ABC 1, 2, 3, ABC 1, 2, 3, ABC 1, 2, 3, ABC 1, 2, 3? Bien. Ahora me paso un paso más. Ya no dice ABC 1, 2, 3. Ahora dice ABC, ABC, 1, 2, 3, y un dibujito como de fecha. Estos 2 pasos los hizo solos. ¿Por qué? Porque lo que viene preparado para poder identificar los tipos de columna y qué tipo de dato tienen. En realidad, acá abajo, no sé si llegan a leer, con una mala traducción aquí, ahora lo arreglaron, pero antes decía columnas, fíjense, dice que él analiza qué tipo de dato hay
leyendo las primeras 1000 filas. Y se fijó que como la primer fila tenía un texto y la segunda, tercera, cuarta también tenía un texto, dijo, bueno, esta columna debe ser del tipo texto. Lo mismo hizo acá. Como la primera tenía un texto y la segunda también tenía texto, todas las demás textos, esta también debe ser de texto. Pero acá dijo, uy, la primera tiene un texto y la segunda tiene algo que puede ser convertido a número. Y como no veo decimales, es un número entero. Por eso 1, 2, 3 es número entero. Y acá hizo lo mismo. Analizó que la primera era un texto y la segunda vio que era algo que se podía convertir a fecha y automáticamente lo hizo. Entonces, esto lo hizo porque le resultó muy sencillo. Cuando él no se puede jugar a resolverlo, estos pasos no los hace, ¿eh? Ahora, lo que voy a hacer yo es no dejar que los haga él. Si bien los hizo muy bien, voy a borrar estos últimos 2 pasos y los voy a hacer yo para enseñarles qué fue lo que hizo el Excel. ¿Cómo puedo borrar un paso? El paso se lo puede borrar con esta crucecita que está acá. Le hago un clic y lo borré. Y a este también. Y lo borré. Y fíjense que la situación quedó con el primer renglón, no forma parte de los títulos y todavía no se reconoció qué tipo de dato es. ¿Sí? Bien, ¿cómo le digo que el primer renglón suba y se convierta en título? Aquí, en la solapa inicio. Con este comando. Usar la primera fila como encabezado. ¿Lo ven? Le hago un clic y lo subió. Pero él, que es muy canchero, le pareció que él también ya podía definir el tipo de dato, ¿lo ven? O sea, hizo esta la hice yo y esta la hizo él, este paso, el tipo cambiado. Lo hace siempre él, siempre que puede le encanta hacerlo. Yo le digo, no, vos no lo vas a hacer, lo voy a hacer yo. Entonces quedó el paso sin el tipo cambiado. ¿Ven que sigue diciendo ABC 1, 2, 3? ¿Qué quiere decir ABC 1, 2, 3? Que puede tener cualquier cosa, chicos. Que puede tener texto, la columna, y puede tener número. O sea, no está definida. Es como el clásico Excel, el formato general que yo hablaba ayer en el curso, que intenta que la cosa sea numérica y si no es numérica la convierte en texto. Bueno, eso es el formato cualquiera. Formato puede haber cualquier cosa en la columna. Y yo no quiero, yo quiero ahora decirle qué tipo de dato tiene cada columna. Esta quiero que tenga texto. Entonces, ven, hago un clic acá en el dibujito y le digo que quiero que tenga un texto. Esta también. Esta de aquí quiero que tenga un número, puede ser entero o decimal. Como son cantidades de productos, lo voy a poner como un número entero. Me dice, ¿y qué diferencia hay? Bueno, eso es un concepto de base de datos. Definir con exactitud el tipo de información genera lo que se llama menos peso y menos tiempo de búsqueda en las bases. Entonces, eso se lo llama sobredimensionar. Si las cosas no tienen decimales, no le digan que es un tipo con decimal. ¿Por qué? Porque reserva memoria RAM más de la que va a utilizar. Entonces, eso forma parte del diseño. Hay que ser un poco prolijo. Si yo sé que son unidades y no puede haber decimales en las unidades, es un tipo de dato entero. Acá tengo algo que puede ser convertido a fecha. Entonces voy a hacer un clic acá y le voy a decir que esto es una fecha. No una fecha y hora, solo una fecha. Y ya está. Eso fue todo lo que hizo él, nada más que lo había hecho él por mí. Lo había hecho perfecto, ¿sí? Bien, yo ya tengo hecha esta información. ¿Hasta acá se entendió todo, chicos? Perdón. Sí. Una consulta. Sí. Cuando muchas veces nos pasa que cuando sacamos de alguna base de datos nos trae la fecha con el formato americano de mes, año y cuando lo trae después se nos complica para traerle, que es una fórmula para darlo vuelta. Exactamente. ¿Puede elegir qué tipo de formato de fecha? Bueno, excelente pregunta, excelente la que me has hecho. Mirá qué importante que es, que te lo voy a mostrar cómo hay que resolverlo. En la solapa archivo de Power Query hay un comando que se llama opciones y configuración y acá tenemos este que se llama opciones de consulta. ¿Sí? ¿Lo ven? Miren esto.
Acá tenemos esta parte que es la global, que es la que va a gobernar el query en general, y esta es la que va a tratar del libro actual. Yo prefiero que trabajen con esta porque el libro actual se refiere al que estás trayendo ahora, capaz que otro día traes otro que viene de otro lado y viene con el formato argentino de día, mes y año, y después viene otro de otra parte que viene con año, mes y día. Pero lo importante es que acá, donde dice configuración regional, le digas de qué país es. O sea, cuando a vos que te viene la que dice mes, día y año, ¿verdad? Que es la americana. Sí, por lo general también asociado al separador de mes con coma y al decimal con punto. Bueno, entonces, entrás y le cambiás acá hasta que veas que te lo reconoce sin error. ¿Se entiende? Este es el cambio. Sí, sí, clarísimo. ¿Sí? Perfecto. También hay 27.000 recursos como esos que hacías vos, pero esta es la primera para evitarte pasos. Después vas a ver que tengo la posibilidad de dividir la columna, armarla al revés, o sea, podría hacer lo que se me acante, pero esta es la primera. Y esta es muy común que pase, ¿eh? Porque a veces yo en los cursos estoy dictando y viene uno de los chicos, a mí me la está tomando al revés, hay algunas que me dan error, claro. Porque hay ciertos días, por ejemplo, día 27 del 5 de 2000, te lo toma al revés y el mes 27 no existe, ¿entendés? Entonces esa celda te da error. Y ahí te tenés que dar cuenta que si bien algunas te las está tomando bien y otras te está dando error, debe ser porque está tomando la configuración del mes adelante. A ir acá, cambiarlo y ponerle el sistema americano. ¿Sí? El norte. ¿Podrías repetir cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegué? Por supuesto. Mira, en Power Query fui a aquí archivo, fui a opciones y configuración y fui acá a donde dice opciones de consulta. Dentro de eso, por favor, lo pueden hacer en las dos. Acá tienen la regional para global, que yo siempre utilizo el idioma de la instalación. Porque yo instalo todo en español, chicos. Ustedes tienen mezclado algunas cosas en español, otras en inglés. Bueno, yo lo dejé así. Pero el que me importa es el configuración regional del libro actual. Acá le tienen que decir español Argentina, si viene como la Argentina, día, mes y año. Y le tienen que decir Estados Unidos, que debe andar por algún lugar, vaya a saber por dónde. No sé si Sí, para... está bien, no importa. Sí, lo buscan porque debe ser inglés. Ahí está, mira, acá está, inglés, Estados Unidos, cuando tienen mes, día y año. Y listo, esa es la primer técnica a solucionar. Ahora lo cancelo esto. Bien, ¿sí? Bueno, fíjense cómo esto quedó divino, muy bien, pero hay un tema. Yo necesito o les quiero explicar que quiero crear dos columnas nuevas basándome en la fecha. Hay una fórmula que la enseñaba ayer en el curso, que es la famosa función mes, que te extrae de una fecha el mes. Y hay otra función que está en el Excel que te extrae de una fecha el año y ustedes la usaban mucho en las tablas dinámicas. Bueno, acá también están, pero no hay que escribir fórmula, por suerte. Fíjense qué interesante. Si yo me paro o selecciono con un simple clic una columna que tiene datos del tipo fecha, ¿por qué me doy cuenta? Por el dibujito, chicos, no vale por lo que ustedes vean, ¿eh? Lo que vale acá es el dibujito. El dibujito dice que es un tipo fecha. Y quiero agregar una columna, me voy a esta solapa que dice agregar columna. ¿La ven? Y fíjense cómo se habilitaron estas opciones de acá atrás, básicamente esta de fecha, porque yo estoy parada sobre una columna de fecha. Miren ahora qué cosa rara. Si yo hago un clic acá, esta no se puede usar, pero se pueden usar estas. Entonces es importante sobre cuál estoy seleccionada. Yo quiero agregar una columna trabajando con fechas. ¿Y qué quiero agregar? El año. Y tengo tres cosas para agregar. El año de la fecha, cuándo inició ese año y cuándo finalizó ese año. Yo quiero el año nada más. Entonces marco acá y ya te la hizo. Y ya te agregó un paso. Quiere decir que ya no lo hago nunca más en la vida esto, se acabó. Un paso menos para hacer. Me lo va a hacer todo el tiempo.
Ahora quiero el mes. Marco la fecha nuevamente. Estoy acá en agregar columna. Voy de vuelta a fecha. Pero ahora quiero un mes. Y miren qué bien. Puedo poner el mes con el número. ¿Qué día empezó ese mes? ¿Qué día terminó ese mes? Días del mes, calculo debe ser la cantidad de días, la verdad que no lo usé nunca. Y este, que es el nombre del mes, algo que en el Excel no tenemos. Siempre en el Excel teníamos el mes 1, el mes 2, pero si teníamos que escribir enero, febrero, muchos de ustedes seguramente hacían un buscar B. Yo acá tengo nombre de mes y ya que lo tengo lo aprovecho y lo uso. ¿Lo ven? Divino. Perfecto. Y ahora se me antoja hacer una columna que una o concatene el contenido de varias columnas. Me dice, ¿para qué quieres eso? Bueno, fíjense, yo quiero hacer una columna que concatene los productos, el vendedor, el año y el mes. Y genere una columna nueva. Para poder unir varias columnas en el Excel o varios datos, en el Excel usábamos una querida función que se llamaba concatenar. Acá simplemente marco en el orden en que quiero que queden unidas las columnas. Marco la de producto primero, presiono el control, marco la de vendedor, marco la del año y marco la del mes. ¿Se dieron cuenta en qué orden las preparé, no? Fíjense, lo voy a repasar. Lo primero que hice fue producto, en ese orden la seleccioné. Hice producto, vendedor, año y mes. Producto, vendedor, año y mes. No se olviden porque después lo voy a volver a hacer en otro archivo y quiero que quede en el mismo orden. ¿Sí? Entonces era producto, lo voy a tomar nota, vendedor, año y mes. Muy bien. Una vez que las tengo marcadas en ese orden, en la solapa agregar columna voy a tocar este comando que se llama combinar columnas. Y me dice, ¿las quieres separar por algo? Yo las podría separar por una coma, por un punto y coma, por un espacio, por un tabulador o por algo que se me antoje o por nada. Yo, la verdad, no quiero separarlas por nada, no me interesa. Y me pregunta cómo quiero que se llame esa nueva columna. Y la verdad que me encanta el nombre que me propone combinada. Así que no voy a hacer nada, me voy a dejar llevar con un simple aceptar. Y me acaba de generar una columna concatenada. Vos dirás, ¿para qué querés eso? Espera un poquito que vas a ver para qué lo quiero. Ahora hay algo rarísimo porque ya estas dos columnas no las quiero más. Y vos vas a decirme, no, Liliana, no las borres porque se te va a romper esta fórmula. No, porque acá no hay más fórmulas, chicos, acá hay pasos. Entonces, algo que se hizo en un paso más arriba y luego no se usa más abajo, no le pasa nada. Yo puedo ahora marcar estas dos columnas, marco una y con control marco la otra, y con botón derecho del mouse sobre cualquiera de las dos, la puedo quitar. ¿La ven? Y se agregó un paso nuevo y a esto no le pasó nada porque acá no hay fórmulas, acá hay pasos. Eso es algo raro de entender, pero es así. Entonces yo ya tengo una columna que me combinó el producto, el vendedor, el año y el mes. Y lo dejo acá. Y yo ya tengo acá los objetivos. Pero ¿qué más quiero ahora traer a mi modelo? Ahora quiero trabajar con las ventas. Entonces, voy a ir de este lado de la pantalla. Y acá dice consulta si lo voy a abrir. Y veo que tengo la consulta objetivos, que es la que acabo de traer, y acá están todos sus pasos. Si yo voy subiendo por los pasos, voy viendo las situaciones anteriores. ¿Las ven? Ahí va apareciendo todo lo hecho. Y si voy bajando, va mostrándome todo. ¿Se entiende esto, no? ¿Que estoy explicando? ¿Alguna duda o vamos bien? Si no, me interrumpen, ¿eh? Bueno, yo ya tengo acá hasta los pasos hechos, pero ahora tengo ganas de traer... Hola. Sí, te escucho, dale. Viene Jorge, habla. Viene bien, solo que por ahí tarda un poquito en reflejar la pantalla. Ay, pobres. Trato de no apurarme tanto, pero a veces es difícil darse cuenta, chicos. Bueno.
Igual por más que como tarda, sale todo tarde, hasta mi voz. Bueno, les contaba, entonces acá ya tengo todos los objetivos y todos los pasos realizados de los objetivos. Ahora quiero traer las ventas. Y yo digo, ¿tengo que salir al Excel para traer las ventas? ¿O puedo estar acá dentro en Query y traer las ventas sin salir? ¿Saben que sí? Puedo traer las ventas acá sin tener que ir al Excel. Pobre Excel, hasta dentro de no sé cuánto no lo volvemos a ver. ¿Cómo puedo traer otros archivos o otra información? Bueno, acá en la solapa inicio, ¿ven? Acá atrás tengo nuevo origen. Y quiero conectarme a un archivo de Excel. ¿Lo vieron? Inicio. Nuevo origen, archivo, Excel. Busco, por suerte caí justo en la carpeta donde tengo la data. Ahora quiero traer las ventas. Las marco. Le voy a dar importar. Y me dice, en este archivo de ventas, usted tiene dos hojas. Una con los datos del vendedor y otra con el dato de las ventas. ¿Se ve? Yo voy a querer traer las dos de un saque. Entonces voy a tocar, seleccionar varios elementos y voy a traer los vendedores y las ventas. Ahora ya no dice transformar datos, ahora solo dice aceptar y cancelar, porque ya estoy en Query, o sea que me guste o no me guste, voy a ir a transformarlos. Así que ahora le voy a dar a aceptar. Y estoy estableciendo la conexión con dos hojas de otro archivo al mismo tiempo. Por eso ahora tengo tres consultas. La de los objetivos, con todos los pasos que hicimos nosotros. Tenemos la de vendedores, con los pasos que hizo el programa, y no hizo tantos ahora, ¿se dieron cuenta? En vez de hacer 4, hizo 3. No se jugó mucho, no se arriesgó. Y el de ventas, que hizo 4 y se arriesgó bastante como en el anterior. Vamos a arreglar este de vendedores. El origen ya sabíamos que era a qué archivo me conectaba. Si yo le hacía un doble clic, me decía dónde estaba el archivo que traía esta información. Este me decía cuál era la hoja dentro de ese archivo. Y este lo hizo solito, que fue identificar qué tipo de dato tiene cada columna. Pero hay un tema. Se olvidó del primer renglón, ¿lo ven? Subirlo. No se jugó a hacer eso. ¿Por qué? Y porque no supo. No se animó porque como se fijó que el primer renglón era un texto, el segundo un texto, el tercero un texto, el cuarto el texto y otro texto, y acá era todo texto y acá era todo texto, dijo, yo no sé si el primer renglón son los títulos, entonces no lo hago. Pero eso sí, le hago tipo cambiado para que todo sea texto. Y digo, bueno, no. Este paso no lo quiero porque primero quiero que subas los títulos. Entonces, lo hago yo. Voy a la solapa inicio y le digo que usó la primera fila como encabezado. Y ahora lo subió y ahora él, muy canchero, se hizo el tipo cambiado él. Por suerte lo hizo bien, así que no se lo voy a quitar. Porque la verdad que hizo ABC, ABC, ABC. Y esto me quedó fantástico. Acá tengo la lista con los vendedores y acá tengo quién es el coordinador de ese vendedor. Listo, la dejo. Vamos acá a la de ventas. Bien, a ver lo que hizo. Origen fue el archivo, ya lo sabemos. La hoja ya la eligió. Subió los títulos, por suerte lo hizo fantástico y se jugó a identificar los datos. Voy a revisar si hizo todo bien y si lo hizo todo bien no le borro nada. Fecha lo encontró bien. ABC lo encontró bien.
vendedor lo hizo bien, ventas también son unidades, con lo cual lo puso en 1, 2, 3, que es número entero. Origen del cliente, que es como una ciudad, lo puso como un texto. Y etapas, que es en qué etapa de la venta se hizo, lo puso como un texto. Está fantástico. O sea, lo que me interesa es todo texto menos esto, que es un número entero, y menos esto, que es una fecha. Está divino. Lo que voy a querer hacer ahora es lo mismo que hice en el archivo de objetivos. Voy a querer crear una columna con el mes, una columna con el año y después hacer una columna que concatena, que une. Entonces, me paro sobre la columna de fecha, voy a agregar una columna, voy a agregar la fecha y voy a agregar la fecha por año. Ya tengo el año. Vuelvo, me paro de vuelta en la columna, voy de vuelta a agregar columna, voy de vuelta a fecha, pero ahora voy a mes y uso lo mismo que usé la vez pasada para que me quede igual. La vez pasada usé el nombre de mes. Y fíjense que me las va colocando todas atrás. La pregunta, muchos de ustedes me dicen, ¿la puedo correr? Sí, la podés correr. Se te va a agregar un paso, pero van a ver que es poco importante, porque después las va a poner en el orden alfabético. Así que si quieren cambiarles el orden, lo pueden hacer arrastrando directamente los títulos. Después, ¿se acuerdan que yo había hecho una columna combinada? Había combinado el producto, el vendedor, el año y el mes en ese orden. Entonces voy a hacerlo ahora. Marco el producto, presiono el control, dejo apretado, marco el vendedor, sin soltar el control corro la pantalla, después venía el año y después venía el mes. En el orden en que quiero que queden unidos, en el orden los selecciono. En la solapa agregar columna, busco este comando que se llama combinar columnas. Me dice con qué las quiero separar. Como quiero que quede exactamente igual al anterior, le pongo ninguno y quiero que se llame de la misma manera porque no tengo ganas de pensar. ¿La tengo que llamar igual? No, la puedo llamar como quiero, pero me resulta cómodo que se llame igual. Entonces ya tengo mi columna combinada con el mismo criterio. De la misma manera que yo les comenté, ya la columna de año y de mes no sirven para nada porque ya las tengo incluidas acá. Y como esto no son fórmulas, no pasa nada si las borro. Pero atención, ojo que si ahora borro, voy a borrar estas dos. Entonces, marco solo esta, control apretado, marco esta. Toco botón derecho y quito estas columnas. Bien. ¿Por qué hago esto, chicos? ¿Se acuerdan cuando ustedes hacían buscar B? Y imagínense que ustedes tenían el total de las ventas y tenían que hacer un buscar B para traer el objetivo de otro lugar. ¿Se acuerdan que el buscar B tenía mucha historia? ¿Por qué? Porque la columna por la que buscabas tenía que ser la primera, y te buscaba por un solo dato, y que si vos querías buscar por el mes y el año, tenías que hacer primero un concatenar en ambas planillas para que te buscara un código concatenado y te encontrara un solo dato del otro. Seguramente algo de eso se deben acordar ustedes. Bueno, acá yo ya estoy casi a punto de irme de este programa para irme al Power Pivot, para poder hacer todo el análisis que se me ocurre, porque a mí acá no se me ocurre hacer más nada. Como tengo Power Pivot, ya tengo ganas de ir a hacer estadística. Y quiero relacionar la tabla de ventas con la de objetivos, o la de objetivos con ventas. Tienen que tener algo en común, y lo que tienen en común es la combinación del año, del mes, del producto y del vendedor. Entonces hice en cada una de las dos esta clave, esta especie de columna combinada en el mismo orden, ¿la ven? Para poder unir esas dos tablas a través de esta columna. Les pregunto, ¿se entendió lo que acabo de decir? Díganme si alguien no lo entendió y lo explico de vuelta. Por lo pronto esperemos un segundito que lo vea. Ah, ok. Porque no, si no lo entendí. Bueno, dale. Vos tocaste las dos, yo.
Ok, tocaste las dos consultas y ahí Sí. me perdí. Ok, ¿está saliendo en tu pantalla ahora? ¿Cómo estás para en algún momento tomar un break? Y si les parece, no sé cómo lo ven, probamos de quizás con Zoom o otra herramienta, no sé si es lo mismo, Marian, conociendo vos como si el tema este de la conexión es lo mismo con Zoom o con, Sí, es lo o con mismo. Skype. Es con Es lo la... mismo. Sí, es la internet la culpa. Está grabada, la verdad es una macana, Marian, y también con No va a cambiar, Nati, pero yo lo voy siguiendo, pero después vemos el video para Sí, profundizar. sí, sí. Bien, yo lo estoy grabando todo, así que ahí, bueno, ahora puedo de vuelta consulta, porque es clave verlo. Listo, y cuando quieras, cuando encuentres el Sí. vuelto, podemos avanzar con el break de 5 minutos, pero vos lo definís de acuerdo a lo que estés mostrando. Ya lo corto, pero antes de salir de acá, vuelvo a repetir. Hice 2 columnas combinadas de los elementos que tienen en común estas 2 tablas. Pénsalo, te tiro un listado con ventas, te tiro un listado con objetivos y te digo, fíjate por favor si la gente cumplió. Y vos agarrás la de objetivos y dices, che, ¿cómo fijaste los objetivos? Mira, yo fijé, los objetivos los fijé, que cada vendedor de cada producto tiene que vender tanto en tal mes. Ok, ese es un número y lo tenés que comparar versus todas las ventas que hizo ese vendedor de ese producto en ese mes. Imagínate qué tarea manual. Entonces tenés que ir venta por venta, esta corresponde. Entonces hay 4 cosas que checar. Que sea el mismo producto, que sea el mismo vendedor, que sea el mismo mes y que sea el mismo año. ¿Por qué el año? Porque yo voy a hacer el trabajo una sola vez y no lo voy a volver a hacer nunca más. Este trabajo quedó hecho y de ahora en más, hasta el infinito, sigo trabajando con este modelo. Entonces, hice esa combinación de esas 4 claves de un lado y 4 claves del otro para luego poder relacionarlas y hacer como una especie de buscar B para poder tomar información y que la máquina haga el trabajo por mí. Yo no puedo estar mirando cuáles son todas las ventas que corresponden a ese objetivo. ¿Me entienden? No, esta parte está clarísima, ¿eh? Perfecto, era lo que quería. Me faltó la última parte. Lo último que dijiste, que cómo se relacionan las ventas y los objetivos. Ah, es que no lo hice. No lo hice, porque eso lo voy a hacer en Power Pivot. ¿Se entiende? Okay. Ya el Power Query es claro. Power Pivot, se viene el Power Pivot, pero hay que salir de acá. Antes de cortar, ¿cómo salimos? Ojo con la salida, porque si yo salgo de manera arrebatada, todas estas 3 consultas, tac, 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 van a quedar en el Excel en 3 hojas. Y vos vas a decir, ¡ay, qué lindo, las tengo ahí! A mí me parece un plomo que las tengas ahí. Porque la verdad, cuanto menos tengas en el Excel visualmente, mejor. Yo prefiero que las tengas guardadas en lo que se conoce como en la conexión, pero que no las tengas ocupando una hoja. Porque después, cuando tengas 1.000.000 de hojas, van a molestar. Así que hay 2 formas de salir. Una es salir, mantener la conexión y además bajar la información al Excel, o salir dejando la conexión pero no volcar los datos. Ahora, si algún día yo quiero volcar los datos, ¿voy a poder? Sí, por supuesto, con un solo clic se solucionó. El tema es que ahora prefiero salir con la opción más limpia posible para ser lo más prolijo posible. ¿Cómo hago para salir sin que todos estos datos caigan de golpe al Excel? Así. Primero que nada voy a ir a Archivo y voy a ir a mi comando Opciones y Configuración. ¿Lo ven? Y acá voy a ir a Opciones de consulta, al mismo comando que habíamos ido la vez pasada por el tema de la configuración de las fechas. Una vez que entro ahí, fíjense, acá en global dice carga de datos. La de ustedes puede ser que no esté igual, puede ser que esté tildada esta, carga en hoja de cálculo, que es la que viene por defecto, que es la que te tira los datos. Yo prefiero que esa esté desmarcada y que quede marcada solamente cargar en modelo de datos, solamente esta, ¿sí?
La de acá, no. Perfecto. Esta, la verdad, no me da ni que la pongan o no la pongan, prefiero esta. Solamente esta. Entonces, ahora, por más que me arrebate para salir, siempre no me va a tirar los datos. Va a marcarme la información, tenerla, pero no va a volcar todos los datos. Así que llegó la hora de salir de acá y volver al Excel. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Archivo, puedo salir con esto o puedo salir con esto. Cualquiera de las dos me permite. Voy a elegir esta, la primera. Estoy saliendo. Salí. Se está cargando. ¿Puedes mostrar el paso anterior? Que no, Sí, ahí voy de vuelta. ¿Están viendo esto? Es un archivo de Excel vacío, completamente vacío, que tiene 3 conexiones. Quiero volver al query. ¿Cómo hago? Millones de formas para hacerlo. La más fácil es con esta ventana hacer doble clic en cualquiera de estas 3, la que tengan ganas. Hago doble clic en esta. ¿A dónde volví? Al editor de query. ¿Se ve? Ahora voy a ir a ese comando que me estabas pidiendo que repita. Archivo. Opciones y configuración. Opciones de consulta. La pantalla acá en global, en carga de datos, la opción que tiene que quedar solamente marcada es cargar en modelo de datos y esta no, por favor, la desmarcan. Cargar en modelo de datos, cargar en hoja de cálculo no. Listo. Acepto. Y ahora me puedo ir de acá con el comando archivo y con cualquiera de estas dos opciones ahora. Ahora esta está deshabilitada, ¿por qué? Porque ya sabe que me fui con esta, entonces dice, si ya te fuiste con esta, ahora seguí usando esta, dice. No es muy simpática la opción, pero así funciona. Con la que me deje ir. Y volví. Liliana, disculpa, ¿me hago una pregunta? Dale. ¿Hay alguna manera de ir guardando sin salir? Porque la única opción es guardar y cerrar. Yo soy bastante paranoico con el tema de guardar y mientras iba haciendo el trabajo a la par tuyo, intentaba guardar y no te dejaba. Y no, viste que no, porque no graba otro archivo. Ahora hay que guardar el archivo de Excel. Perdimos el archivo de Excel. ¿Qué perdimos? Los pasos, chicos. No perdieron nada. Este archivo de Excel, en realidad, no tiene nada de datos. Es todo mentira lo que tiene. Son pasitos escritos en lenguaje M. Tiene 0 datos, pero ahora hay que guardarlo. Porque si no lo guardamos, perdimos las conexiones. ¿Se entiende? Ahora, perdieron los originales, sonaron. Como siempre. Lo que vale es el original. Acá es un proceso, punto. Hay un proceso. Entonces van a tocar acá guardar y vamos a elegir. Obviamente ustedes elijan dónde lo van a poner. Yo voy a elegir acá una carpeta en el escritorio y le voy a poner clase 1. Y una de las cosas que sucede es que a veces esta ventana, que ustedes no habían visto nunca, puede ser que se cierre. Por ejemplo, la voy a cerrar yo. Y entonces, imagínate que vos un día abrís este archivo y ves esto, y a vos te agarra un ataque, porque decís, Dios, no hay nada. Pues en realidad mucho no hay, pero si perdimos las conexiones, la verdad que muy simpático el tema no es. Entonces, antes de ponerse nerviosos, cuando abran un archivo donde usaron el query, vayan de vuelta al menú datos y usen este comandito que dice consultas y conexiones, ¿lo ven? Y cuando lo tocan y aparece y ven las cosas, respiren. El problema sería si tocan y viene vacío, ¿quieren? Y ahora, ¿cómo uno todo esto? Bueno, y al pivot hay que ir. Yo lo tengo acá en una solapita. No sé si ustedes lo tienen o no, pero en el menú datos tiene que aparecer este dibujito.
¿Ven? La ventana de Power Pivot. Le hago un clic. Y ahora nos fuimos para otro complemento. Tengo que confesar que este no es tan simpático como el otro, pero con las cositas necesarias. Ah, sí. Sí, sí, tranquilo, tranquilo. ¿Apareció el editor de Power Pivot para Excel? Ahí está para aparecer. Muy bien, tranquis, espérenlo. No, ya estamos. ¿Sí? ¿Ya están? Bueno, este es otro complemento, cosa rara, todo lleno de complementos. Y este va a permitir hacer dos cosas. Relacionar las tres tablas, ¿escucharon? Crear una tabla de fechas para que domine. Ya no tienen más que hacer esos cálculos raros, cómo calculo el mes de una fecha, el año de una fecha, el trimestre de una fecha, el bimestre, todas esas cosas que no se usan más. Se usa mucho crear una tabla de fechas. Y además crear algo que se llaman las medidas, que son cálculos prearmados para luego colocarlos en las tablas dinámicas, y las pobres tablas dinámicas se van a convertir en tablas dinámicas que lo único que sirven es para ponerle cositas adentro. No son tan inteligentes ahora. Pero empecemos con lo primero. ¿Cómo relaciono estas tres tablas o tres consultas que tengo? Bien. Primero que nada, fíjense, estoy acá en la solapa inicio y estoy en lo que se conoce como la vista de datos. ¿Lo ven? La vista de datos está formada por tres pestañas muy chiquitas que se ven ahí abajo. Objetivos es la que estoy parada, acá está la de ventas, perdón, vendedores, y acá la de ventas. Nada, hasta ahora nada muy interesante. Acá abajo aparece como un espacio raro, vacío, lo dejan, está todo bien, pero lo primero es cambiar de vista. De la vista de datos me voy a ir a la vista de diagrama. Y en la vista de diagrama aparecen en cuadraditos las tres consultas. ¿Las ven? Las puedo ampliar. Y ahora pensemos, la principal relación que tengo que establecer es entre los objetivos y las ventas. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué tienen en común, mi querida columna combinada? Acá hay una clave de combinación única por cada objetivo fijado, por año, por vendedor, por mes y por producto. Salvo que el pobre gerente de ventas se haya equivocado terriblemente, yo tengo un único renglón por cada combinación. En cambio acá, en las ventas, puedo tener del mismo vendedor, del mismo producto, del mismo mes y del mismo año, más de un renglón o registro, porque la persona el mismo día le pudo vender a otro cliente lo mismo. El tema es que hay que unir a través de esta columna que por algo yo en Query me maté haciendo. ¿Y cómo se unen? Pues así. Agarro una con el mouse, la arrastro arriba de la otra y suelto. Y espero. ¿Lo vieron? Eso es lo que hice. Uno es porque para un objetivo puede haber, esto es el simbolito de infinito, este asterisquito. Bueno, no es el verdadero, pero como que hay muchos. Un objetivo puede tener muchas ventas, quiere decir. Acá tengo los datos del vendedor. Muchos de estos datos también están acá, pero a lo mejor me interesa tomar quién es el coordinador de estos vendedores. Yo sé que puedo unir el vendedor con el vendedor del objetivo, pero también con el de las ventas. Hay que seguir el orden natural de las flechitas. Fíjense, la flechita dice de 1 a infinito. Entonces yo tengo que unir acá para que la flechita haga este recorrido y pueda obtener información de acá. ¿Qué quiere decir?
que si yo armo una tabla dinámica con el coordinador, la venta que generó ese coordinador y los objetivos de ese coordinador, tengo que usar el coordinador de acá, la venta de acá y el objetivo de acá, y el orden es este. Entonces yo voy a unir este vendedor con este vendedor. Y fíjense las flechitas. Esta flechita viene y puede encontrar datos de acá. Sigue su recorrido y toma datos de acá. ¿Hasta acá me lo entendieron? Arrastré. Sí, perfecto. Liliana, te hago una consulta esta tabla. Sí. Ahí vemos que vos hiciste la conexión entre las distintas tablas o entre las distintas solapas y sabemos cuál elegiste, en una vendedor, en otra combinada. ¿Hay alguna manera de haciendo clic en la marca de la conexión para ver por cuál están combinadas entre sí? Mira, a ver si te apunta. Ahí, ¿viste que apunté? Simplemente puse el mouse arriba y porque a veces, viste, uno sin querer, el otro día me da mal, me decía un alumno, y porque a veces cuando revolean, tiran sobre otro dato, entonces peguen el chequeado así, apoyan simplemente el mouse en la rayita y se fijan vendedor arriba de vendedor, y hagan lo mismo acá, combinada arriba de combinada. ¿Se ve? Bien. Perfecto. Y ahora voy a querer crear una tabla de fechas, y yo les confieso algo. Hace mucho, yo creo que fue el año pasado, en un curso que estaba dando, me piden, Liliana, ¿cómo se puede crear una tabla de fechas? Y yo la verdad que me mandé un comentario horrible, una burrada, diciendo, bueno, escribíla. Y me miraron con una cara de espanto. Me dice, pero no, ¿cómo? Parece que es muy común, cuando se hace análisis de datos, tener una tabla de fechas que se genere automática con la computadora, donde pone todos los días que hay automáticamente el sistema, teniendo en cuenta campos de fecha que tenga tu sistema de base. O sea, yo acá tengo un campo de fecha y acá también tengo un campo de fecha. Y parece que el Excel viene preparado para crear una tabla de fechas que toma como primer fecha la más vieja que encuentre en cualquiera de estas dos, y como la más última, también la más última que encuentre. Y a medida que vos vayas cambiando los datos en tus bases originales, eso se regenera solo. Y eso hace que cuando tengas que obtener fechas y tengas que hacer informes, no dudes, ¿de dónde agarro la fecha? ¿La agarro de acá? ¿La agarro de acá? No, la agarro de la tabla de fechas y domina todo el proceso. ¿Me comprenden? Entonces, para crear automáticamente una tabla de fechas donde cada fecha va a estar una sola vez y lo va a hacer el sistema, me voy a ir acá a la solapa diseñar y miren acá que dice tabla de fechas. Despliego y dice nuevo. Y me acaba de crear una tabla de fechas, donde ya voy a poder elegir por año, por número de mes, por mes y año, por día de la semana. Ay, Dios mío, mira todo lo que me saco de encima. El tema es a dónde la uno. Y siguiendo la línea, hay que unirla al objetivo, porque acá está una vez, va a entrar con la fecha y va a seguir el camino y va a obtener las ventas de esa fecha también. Entonces, voy a colocar este que es el campo de la fecha, el date, de todos estos, perdón, y lo uno con esta fecha, con la de objetivos. Y fíjense cómo me hace la flechita. Entonces, tomo de acá, viene acá, obtiene, toma este camino, va. Agarro de acá, toma este camino, llega acá, y si tiene que agarrar de acá, también agarra de acá. ¿Se entiende? Son circuitos como rutas. Ahora, para que todo sea claro, hay que ocultar determinados campos para que cuando yo arme las tablas dinámicas esté más prolijo y sepa cuál agarrar. A ver, voy a explicar. Este campo combinada me sirvió para unir, pero la verdad que en una tabla dinámica yo no lo voy a usar porque es un campo que tiene un código que no, es horrible. Entonces no lo puedo borrar. ¿Por qué? Porque lo necesito para unir las dos. ¿Pero qué puedo hacer? Ocultarlo a la hora de crear mis tablas dinámicas. ¿Cómo? Mira qué fácil. Con botón derecho.
Ocultar en las herramientas del cliente. ¡Pling! Lo mismo con este. Lo necesito, pero no lo puedo borrar. Entonces toco botón derecho y lo oculto en las herramientas del cliente. Bien, ahora tengo un vendedor acá y un vendedor acá. Con este vendedor cubro todo el circuito, porque ven, siempre en el extremo, con este. Entonces, este no lo necesito y este no lo necesito, pero este sí lo necesito. Ahora, no los puedo borrar porque lo necesité para unir. Entonces los oculto. Botón derecho, oculto. Botón derecho, oculto. Y dejo solamente ese. Bien, las fechas. Ya las fechas voy a tomar de acá. Dejé el de la tabla vendedores, perdón, el de la tabla vendedores. Siempre la tabla más extrema, más el principio del circuito, ¿se entiende? Trato siempre de dejar la del principio del circuito, porque arrastra, ¿ves? Perfecto. Perfecto. Entonces, oculté las otras dos. A ver, vayamos a la fecha. Esta es la del principio del circuito. Entra acá y pueden obtener el equivalente acá, sale de acá y pueden encontrar el equivalente de acá. Así que esta no la voy a usar porque voy a usar esta. Toco botón derecho y la voy a ocultar. Y el de acá tampoco. Y lo voy a ocultar. Bien. Miren la de productos. Ay, me olvidé de traer una tabla. ¿Se acuerdan? La tabla de productos que les había prometido. La podríamos haber traído y nos ahorrábamos tener que decidir cuál de los dos dejamos. Bueno, como andamos, bueno, tenemos un rato. Podemos volver al query. ¿Se animan? ¿Cómo vuelvo al query? Archivo. Acá tenemos un guardar. Miren qué suerte. Parece que este es un poco más. Acabo de tocar guardar. Acá arriba yo también tengo un guardar, ¿lo ven? Lo toco. Y volver al Excel con este programa es más fácil que con Query, porque acá con que se toque ese iconito se vuelve al Excel. ¿Lo ven ahí? ¿Pudieron volver acá los que tienen el programa? Sí. ¿Pudieron? Perfecto. Ahora me voy a conectar a un archivo que me faltaba, a un solo archivo que me faltaba, que era el de productos. Lo voy a hacer desde acá. Menú datos. Obtener datos. Desde un archivo, desde un libro. El que me faltaba era este. Productos. Bien, tengo dos cosas acá. Tengo esto y esto. A mí me pinta más este, si bien está lleno de espacios en blanco acá. Esta es la clásica desprolijidad que hacemos todos. ¿Vieron cuando ustedes copian una fórmula para abajo o copian y después borran con suprimir y no eliminan las filas? Bueno, los programas detectan que hubo información y te traen estas porquerías que igual la vamos a arreglar, no se hagan problema. Voy a traer este que tengo, el código del producto y el nombre del producto. ¿Se ve? Y de los tres botones voy a tocar el de transformar para que me lleve al query. Espero. Bien, a ver qué hizo. Y hizo algo, más o menos. No subió los títulos, bueno, un desastre. Vengo acá a tipo cambiado y se lo quito. Y los títulos tienen que subir. Eso es en inicio y en usar la primera fila como encabezado. Esto no lo quiero. ¿Cómo lo quito?
Yo ya sé que ustedes tienen ganas de ir a pintar con el Excel y darle al derecho, esas cosas no van más, chicos. Esto acá se tiene que hacer de una manera, porque pintar, capaz que otro día aparecen 5 renglones más. Lo que yo no voy a querer es que esta columna tenga nulos, ¿se entiende? Entonces uso el filtro para quitar. Voy al filtro de productos y le saco el tilde a nulo. Entonces me hace un paso es que elimina todos los nulos. ¿Lo ven? Me quedó fantástico. Entonces ahora vengo acá a archivo y vengo a cerrar y cargar. Total, yo ya tengo configurado que no me largue los datos en el Excel. Y cuando vengo voy a tener que tener un modelo más aquí. ¿Lo vieron? Los espero un segundo a ver si ya lo tienen listo. Porque ya me voy al pivot de vuelta. Bien. Si pudieron hacerlo, ¿ya están? Bien. A pivot. A pivot como sea. Menú datos, dibujito raro de pivot para ir. Y caí acá de golpe. Yo, al menos pluma, así, un fogonazo caí. Bien, y acá está mi nueva tabla, que yo la puedo unir o a ventas o a objetivos, pero yo quiero seguir este circuito, el circuito de la flechita que vaya para aquel lado. ¿Me siguen? Entonces, tomo productos y la uno con el producto de objetivo. Y ahí otra vez tengo 1 infinito. ¿Qué tengo que ocultar? Ahora los productos me quedo con estos. Entonces, este botón derecho lo oculto. Este botón derecho lo oculto. Bien, casi estamos terminando, pero ahora viene algo raro. Hacer los cálculos de las cosas que voy a querer antes. O sea, también voy a querer, por ejemplo, tener un cálculo que me dé la suma total de las ventas y otro cálculo que me dé la suma total de los objetivos. Perdón, este título está mal porque son el título le quedó ventas, pero en realidad tendría que decir objetivos. Así que se lo vamos a cambiar brevemente. ¿Cómo hago esos cálculos previamente? Bueno, estos se llaman medidas. Y miren dónde se hacen. Venimos acá a la solapa inicio y nos volvemos a la vista de datos. Las medidas se pueden escribir en cualquiera de estas 3 hojas. Cualquiera. Vamos a ser prolijos. Elijamos la de objetivos. Y las medidas se escriben acá abajo, en esta parte rara que está acá. Una cosa rarísima, pero acá se escriben. ¿Y cómo se escriben? Bueno, agarrás una celda cualquiera, la que tengas ganas. Entonces, te viniste a la vista de datos, te fuiste a la hojita objetivos y acá abajo elegiste un clic en una celda. Acá tenés una barrita de fórmulas al mejor estilo Excel. Y yo, como no soy de escribir, soy de buscar en el asistente, voy a buscar la función suma acá, en el FX. ¿Lo ven? Hago un clic. Sale un listado con funciones. Atención, chicos, no son iguales a las de Excel. Estas se llaman funciones DAX. El lenguaje con la cual se escribe, similar al del Excel, no es la del Excel, ¿sí? Es lo nuevo de Microsoft, lenguaje DAX. O sea que ahora tenemos el query que trabaja en lenguaje M y el pivot que trabaja en lenguaje DAX. Y ahí vamos a buscar una función conocida por todos, que es una función del tipo matemática, seguramente, que es la de suma. Entonces, acá donde dice todos podemos hacerlo, o puedo ir a la que dice matemáticas y trigonométricas para perder un poquito menos el tiempo, y bajo buscando la de suma. Acá está.
Ojo que hay varias sumas, ¿eh? Después vamos un día a ver esta, que está buenísima, que es el equivalente al sumar.si, pero moderno. Esta es la común, suma. Le voy a dar a aceptar. Fíjense que ahora, ahí arriba, ¿están viendo? Puso 2 puntos igual, sum, y abre un paréntesis. ¿Qué quiero sumar? El total de los objetivos. ¿En qué tabla está el total de los objetivos? En la tabla objetivos. ¿Y cómo se llamaba? Ventas. Entonces voy a poner, empiezo a escribir, y ya me ayuda mostrándome todo lo que hay en la tabla objetivos. ¿Lo ven? Salió solo. Tengo en la tabla objetivos una columna que se llama combinada. Te la muestra a pesar de que vos la ocultaste. Vos la podés usar para hacer cálculos, pero está oculta para que la gente no la use en la tabla dinámica. Tengo otra columna con fecha, tengo otra columna con producto, tengo otra columna con objetivo y tengo una columna con venta. Esta es la que yo quiero sumar. El objetivo de las ventas. Perfecto, se acabó. Cierro el paréntesis. Y podría dar un enter, pero a mí me encanta usar este tilde, para que me siento como que lo estoy haciendo bien. Acá quedó la medida, con un nombre espantoso. Mírenla, medida 1, 2 puntos igual. Qué feo nombre que tiene. Entonces yo voy a reemplazar este nombre sin borrar el 2 puntos y el igual, y si lo borran lo tienen que volver a poner. Este es el nombre. Esto va a ser total objetivo. Ese es el nombre que voy a querer que tenga. Escriban un lindo nombre porque ese es el que va a quedar en las tablas dinámicas. Y le pongo un tilde. ¿Hasta ahí van bien? Ahí toma espacio, cualquier cosa. Sí. Todo lo que vaya en los puntos lo va a tomar como texto. Lo va a tomar como texto. Bien. Esto voy a traer el total objetivo de todos los vendedores. De todo lo que vos utilices en la tabla dinámica que se te antoje. Esto es algo que se adapta al entorno. Ahora lo vas a ver. Vos vas a dejar todos los precálculos hechos. Y no le tires bola a lo que te da acá porque te da el total de todos los objetivos. Pero no te preocupes. El tema es que no te dé error la fórmula. ¿Listo? Hago una más parecida a esta. Elijo otro cuadradito ahí abajo. ¿Lo ven? Cualquiera, el que tengan ganas. Ese. Bien. Voy a ir de vuelta a fx. Voy a buscar de vuelta la función. ¿Perdón? ¿Me iban a decir algo? ¿Tienen que ser funciones de acá o, por ejemplo, puedo hacer un cálculo que diga cumplimiento de objetivos? La venta dividida en los objetivos. No, se hacen cálculos sobre medidas. Primero, ahora vas a ver cómo lo voy a hacer. Después voy a hacer un cálculo que sea el objetivo, la venta dividido el objetivo, que seguramente lo vas a querer, ¿sí? Pero se hacen los precálculos. Sí, primero se hace uno, exactamente. No se hace el cálculo a nivel Excel. Eso es algo que después lo voy a ir explicando con cuidado. En principio, vos decís, ¿y por qué no hice directamente total objetivo dividido? No, porque es la suma dependiendo a cómo vos después diseñes la tabla dinámica. ¿Se entiende? Es porque necesita hacerse siempre un precálculo. Está medio raro de entender ahora. A mí también me costó. Tengan calma. Después cae la ficha. Juro que cae la ficha. Al principio no me caía mucho y medio la hacía de memoria la cosa. Bueno, ahora voy a hacer una más. Otro fx. Otro suma. Miren, voy a buscar acá porque si no, no lo encuentro más. Creo que si se aprieta una S se va rápido. Sí, pero hay que seguir apretando la S. Ahí está. Ahí lo encontré. Sum. Acepto. Pero ahora de ventas. Entonces empiezo a escribir ven y ya me tira. Voy a seguir escribiendo ventas. Ventas, venta, acá. De la tabla ventas, la venta. ¿Lo ven este? De la tabla ventas, adelante está el nombre de la tabla y entre corchetes el nombre de la columna. De la tabla ventas, venta.
y cierro mi paréntesis. Y pongo mi tilde, me pone un nombre espantoso, van a ver, un nombre, y lo reemplazo por total ventas. Y pongo el tilde. ¿Voy bien? Perfecto. Y ahora llegó el cálculo que divide el total de las ventas dividido el total del objetivo. ¿Sí? ¿Cómo? Me paro acá abajo y como no es una función, empiezo a escribir. ¿Cómo era que empezaba la fórmula? 2 puntos igual, ¿no? Era 2 puntos igual y empiezo a escribir tal. Y ahí, miren, ¿ven cómo apareció con este símbolo raro que es como un precálculo? Es la medida total ventas. Yo puse el 2 puntos igual y empecé a escribir. Es el total de las ventas dividido, y empiezo a escribir de vuelta, total objetivo. Que son estas dos, ¿las ven? Pongo el tilde, le pone un nombre muy feo, le cambio el nombre. ¿Cómo quieren que se llame esto? ¿Qué sería? ¿Cumplimiento? O porcentaje, sí. Vamos a ponerle cumplimiento. Pongo el tilde, pero seguramente lo van a querer ver en formato porcentaje esto, ¿no es cierto? Entonces, ubicados acá, aprovecho en la solapa inicio y veo que le puedo poner formato de porcentaje a eso. Y ahí quedó, ¿lo ven? Bien. Guardamos y vamos a armar unas tablitas dinámicas súper rápidas para poder saber por vendedor, por esto, por aquello, con todos los datos precalculados. Pero antes, como yo ya tengo esto, vuelvo a la vista de diagrama y hay algo que voy a ocultar, que ya no lo necesito. Esto no lo necesito porque lo tengo acá. Y este no lo necesito porque lo tengo acá. Así que vengo acá, botón derecho y lo oculto. Y vengo acá, botón derecho y lo oculto. Y ahora tengo todo lo que necesito. Tengo el producto, cómo se llama, el vendedor, quién es su coordinador, tengo la fecha, el año, el mes, tengo el total de los objetivos, el total de las ventas y el porcentaje de cumplimiento, tengo dónde se realizó la venta y en qué etapa se realizó la venta. Todo lo necesario para construir una tabla dinámica. Así que puedo volver a la vista de datos, puedo irme al Excel o desde acá mismo ya lanzar una tabla dinámica, chicos, miren. Tabla dinámica. Tabla dinámica. ¿La ven? Ahí, listo. Allá voy. ¿Dónde la quiero? ¿En una hoja de cálculo nueva o en una existente? Y bueno, la verdad que voy a hacer una existente porque está más vacía esta hoja. Y le voy a dar a aceptar. Tengo dos ventanas, la tabla dinámica y la de Power Query. Si molesta la de Power Query por un rato, la cierro y dejo esta. Recuerden que en el menú Datos la pueden volver a hacer aparecer con consultas y conexiones. Y la vuelvo a sacar. Acá, recordando por el tiempo, si querés, terminamos de ver cómo es la tabla y seguimos para la próxima. Sí, perfecto. Ahí va la tabla. Voy a querer una por vendedor. Miren, abro la tabla de vendedores, tomo el nombre del vendedor y lo pongo en la fila. ¿Lo vieron? Cierro. Dale un segundito. Sí. Abrí acá, esperen, voy a correr un poquito más. Abrí la de vendedores, busqué el nombre del vendedor y lo coloqué en fila. ¿Están de acuerdo? Y después lo cerré.
Ahora voy a ir a la tabla de objetivos y voy a poner el total del objetivo acá en valores, el total de las ventas acá en valores y el total del cumplimiento acá en valores. Ya está hecho, chicos. Ahora pueden hacer todas las tablas dinámicas que se les antoje. ¿Quieren otra? Miren. Inserto. Tabla dinámica. Y acá pregunta, che, ¿de dónde agarro los datos? Acá está clarísimo. Usar el modelo de datos de este libro. Apareció de vuelta. ¿Ahora qué quieren? ¿Una por qué? Por producto. Abro el producto, pongo la descripción del producto que es más linda, cierro el producto, abro el objetivo, pongo el total del objetivo, pongo el total de las ventas y pongo el porcentaje de cumplimiento. Cierro.